Bueno, vamos a ver entonces cómo representar figuras en distintas perspectivas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo un cubo al que le vamos a poner encima, por ejemplo, un cilindro, entonces dibujo la figura en alzado, la voy a poner aquí. Este sería el cubo en alzado y alineado siempre alineado, ya que el diédrico exige la alineación, las vistas correlativas. Entonces tenemos el alzado de la figura y luego la planta del cubo, que tendrá lógicamente un cuadrado de igual tamaño. Y ahora vamos a colocar encima, por ejemplo, un cilindro, y ese cilindro vamos a coger pues una plantilla de curvas para hacerlo con más comodidad. Pues, por ejemplo, una circunferencia. Yo voy a coger esta, bueno, vamos a hacer una que sea tangente mejor. A ver, esta parece que tangente. O esta. Bueno, pues esto sería un cono encima del cubo. Y vamos a hacer que el cono, por ejemplo, tenga la misma longitud. Esto sería tangente. Habría que hacerlo con detalle, con calma, coger los ejes para marcar bien el centro. Y vamos a hacer que tenga la misma altura el cono que el cubo. Y vamos a ver esto según la normativa. Entonces va a llegar hasta aquí. Y tenemos entonces aquí ya centrado sobre el punto medio de este lado el alzado. Vale. Bueno, pues estas son las dos vistas y el diédrico nos exige que las separemos aquí. Si la figura, por ejemplo, está apoyada en el plano horizontal, marcamos aquí el plano horizontal y aquí dos segmentos para decir que es la línea de tierra. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos dos planos coordenados en el espacio y de repente sobre este plano se apoya el cubo, vamos a ponerlo aquí, entonces se proyecta ortogonalmente, o sea, mediante perpendiculares sobre este plano, quedando aquí esta proyección en alzado, ¿no? El cono lo mismo, entonces tenemos la vista en alzado, aquí el objeto en perspectiva asonométrica. En la asonometría estos ángulos pues difieren de 90 y las líneas son paralelas, ¿vale? Y por último el cono, que estaría aquí centrado, de manera que esto aparece aquí como una elipse tangente a los cuatro lados en los puntos medios y el vértice sobre el punto medio aquí. Bueno, pues esta sería una perspectiva sonométrica, así a mano alzada, que representa el diédrico, ¿no? Bueno, pues en diédrico proyectamos ortogonalmente una pieza sobre un plano y esa misma pieza sobre este plano. Diédrico solo la parte de delante y visto desde arriba. Entonces. Sí, las dos vistas como mínimo. Puede haber más vistas, nuevas proyecciones, puede haber un perfil. Puedo proyectarlo aquí, lo que pasa es que el perfil, como es idéntico al alzado, pues no se utiliza. Entonces, si en caso de que fuera distinto, vamos a hacer que sea distinto, pues vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un hueco circular. Un hueco circular que sea cilíndrico, aquí. Vale. Lo giramos por ahí detrás, ¿no? Bueno, pues aquí se verá discontinuo porque realmente no aparece, ¿no? Entonces lo pongo aquí discontinuo. O sea, desde aquí no se ve y las líneas que existen pero que no se ven son discontinuas, ¿vale? Tenemos ahí el hueco cilíndrico. Y por último, al proyectarlo aquí, veremos que ese hueco cilíndrico es realmente una circunferencia. Con lo cual sí que necesitamos el perfil, que esté aquí centrado, ¿vale? Y tenemos ahora ya la altura que coincidirá en altura con esto, ¿vale? Bueno, una vez que hemos proyectado ortogonalmente sobre los tres planos, o todos los que tengamos, pues podemos proyectar en nuevos planos y nuevos, es lo que se llama cambios de plano, nuevas direcciones para proyectar, pues ahora lo que hacemos es girar este plano 90 grados, ¿vale? De manera que lo alineamos con este y viene a parar aquí, ¿vale? Y una vez ya que tenemos estos dos coplanares, volvemos a girar estos dos, de manera que ahora quedarán alineados con este otro, ¿vale? O sea que estos dos los giramos también, una vez que este ha sido girado, giramos estos dos, y entonces la figura viene a parar aquí abajo, ¿vale? De esta manera tenemos planta, alzado y perfil, de este lado o del otro. Si cogemos este perfil, pues sería la misma vista, pero esto aparecería discontinuo ahí centrado, ¿vale? Por último, la norma exige que ponga las medidas al lado de la derecha o izquierda. Da igual. Depende de lo que nos diga. Nos pueden decir que debemos coger este perfil o que cogemos este otro. En este caso, si cojo este perfil sería la misma vista, pero la circunferencia aquí la vemos y la veríamos con línea continua, ya que desde aquí se ve, ¿no?
Mientras que si cogemos este perfil, como bajo este punto de vista no se ve esta circunferencia del cilindro, pues debería aparecer como aquí discontinuo. Entonces aquí tendríamos el cuadrado, tendríamos el cono y tendríamos esto discontinuo bajo, ¿no? O sea que en este perfil, y luego marcaríamos la línea esta de separación, o en este caso esta, ¿vale? De manera que proyectamos esto aquí. Ahora sí que habría que hacer un arco, o sea que la figura iría colocada aquí, ¿vale? En esta posición. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos acotarla según la normativa. Nos exige poner allí donde hay circunferencias un centro y luego un segmento, intercalando segmento mayor y menor, ¿vale? Es otra parte importante. Luego, colocar ejes de simetría y también para cilindros, ejes de revolución. Y por último, acotar. Acotar quiere decir ponerle las medidas según la normativa. Como es tangente, no tengo que acotar esta circunferencia. Si no fuera tangente, la acotaría con una línea que va hacia el centro y marco aquí la flecha, quito parte del dibujo aquí, dejo la flecha y pongo diámetro, el que sea, ¿vale? Pues por ejemplo, parecen 2,4 centímetros, por ejemplo. Luego, la longitud esta, pongo una línea con cierto desfase, dejo aquí 8 milímetros, pongo aquí una línea, si quiero, con líneas a 45 grados o con flecha, y pongo aquí la longitud del cuadrado, del lado del cuadrado, que en este caso, pues si esto es 2,4 de diámetro, esto también lo será, ¿no? Ya no tengo que acotar esto, porque ya tengo esto y pongo que es un cuadrado. Por último, pongo las alturas también. Acotaría aquí, como es un cuadrado, si quiero, en vez de esto, aunque estoy poniendo líneas a 45, podría poner flechas llenas y con abertura de 15 grados, ¿no? Esto es un cuadrado, pues también podría poner esto 2,4. Fíjate que las cotas aquí van de esta manera, para leer dándole la vuelta al dibujo así, ¿no? Y la última medida que decíamos que era igual, con lo cual esto debe sobresalir 2 milímetros, coloco la flecha y ya tengo aquí la última cota, ¿vale? Que debe llegar aquí hasta el final y también aquí altura 2,4. Bueno, pues esto sería la acotación de esta pieza, y ahora pasaríamos a las perspectivas, ¿no? Esto es semejante a las vistas. Esto es semejante a las vistas, digo. Estas son las vistas en diédrico, o sea, la proyección en alzado, en planta y en perfil. En alzado siempre cogemos la más representativa. Entonces, ¿cómo hacer una caballera militar asonométrica y cónica? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, esta misma figura la cogemos y la giramos ligeramente. Entonces tengo un cuadrado y ahora tiene una altura igual que esto. Si cojo esta altura no aplico reducción, voy a coger la mitad. Entonces cojo aquí la mitad, y entonces ya sé que otra vez este cuadrado se desplaza y tengo entonces ya una perspectiva militar del cubo. O sea que fíjate que lo único que hicimos fue desplazar un cuadrado en una dirección, con lo cual ya tengo aquí la militar, ¿vale? Eso sí, hay que aplicar una reducción, porque si no aplico reducción pasaría esto. En el cubo tendría esto, ahora tendría aquí una medida igual, y eso no es nada real, que coloque esto así, porque esto ya no parece un cubo, ¿no? Vale. Con lo cual este cuadrado se desplazaría aquí, y tendríamos ya también una militar del objeto con reducción 1 partido 1, o sea que no hay reducción, ¿no? En este caso, como hemos aplicado la mitad de esto, pues será la reducción 1/2, ¿no? O sea, la mitad. Y por último hemos cogido aquí la circunferencia que era tangente, no me acuerdo cuál era. Bueno, vamos a coger esta. Entonces era tangente aquí, y sabemos que la altura del cono será también la mitad, ¿no? Vale, con lo cual tenemos el cono, cogemos esta longitud, que sería la mitad del lado del cuadrado, la centramos aquí, y curiosamente parece que coincide con este punto. O sea, por este punto hago una vertical, cae aquí el vértice, por lo tanto marcaría aquí la posición del vértice, y esa es la perspectiva. ¿Qué pasa? Si este cono fuera más grande, pues daría más efecto real, porque colocaríamos aquí la altura y ya tendríamos ahí la militar, así, ¿no? Con lo cual dejaríamos esto continuo, 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 y esto discontinuo. Bueno, pues ya tengo aquí la militar de esta figura. Eso sí, he variado la escala, y vamos a ver a qué escala, porque también me pueden pedir la escala. Imaginemos que esta sea la escala natural, E igual a 1 partido por 1. Vale. Bueno, pues ahora cogemos la escala de esta. Esto mide, bueno, habíamos dicho 2,4, realmente es 2,2. Vamos a pensar que es 2,2 la
medida real, ¿no? 2,2, y nos dice que es la escala natural del objeto, ¿no? Entonces venimos aquí y ahora medimos esto, es el mismo cuadrado, sí, bueno, entonces estamos utilizando la misma escala. En caso de que esto fuera 3 centímetros, esto de aquí, ¿se te ocurre cuál sería la escala? Si fuera 3 centímetros y nosotros aquí, ¿cuánto tú darías? Aquí cogimos 2,2 y aquí 3. Imagínate que fuera 3. Esto es 2, pero bueno, imagínate que La fuera. escala sería 3 entre 2,2. Exacto, sí. Vale. O sea que en realidad hay una escala de ampliación donde hemos ampliado esto. Esta era la medida original y pasamos esto. Vale. Bueno, tenemos entonces ya la... Sería al revés, sería 3. No, claro, siempre 3 entre al ser 2,2. de ampliación está bien, Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, ahora hacerla en militar. Fíjate que en militar aquí partimos de la planta y la giramos y la representamos dándole alturas, ¿no? Es como si, por ejemplo, tienes una casa. Una casa la tienes aquí en planta, podría ser esto, y ahora de repente le das alturas en una dirección así, con lo cual tienes aquí ya el bloque de los muros y ahora el bloque del tejado, con lo cual esta sería la perspectiva militar de la casa, ¿no? Bueno, Sí. hemos partido realmente de la planta para hacer esto en la casa, ¿no? Ahora es al revés. En el alzado tendríamos algo como esto. Entonces, si en el alzado tenemos esto para la casa, ahora al ponerlo en perspectiva queda algo así, de manera que las paralelas se mantienen. Entonces, esta sería la militar y esta sería la caballera, ¿vale? Entonces, cogemos esta figura y la transformamos en caballera. La ¿Cómo? caballera no hay reducción. Hay reducción también para que sea real, porque si yo cojo Ahí se un... hacía con tales. Bueno, lo puedes hacer con tales, pero en este caso depende. Si cogemos la mitad no hace falta, pero bueno, si cogemos... Claro, porque ya tenemos las medidas. Claro, pero imagínate, cojo esto y no cojo reducción. En la dirección, el ángulo que quieras, imaginamos, lo puedes contar a partir de aquí, 45 grados, por ejemplo. Entonces, si coges aquí la bisectriz, bueno, imaginamos que eso sea 45 y una medida igual, aquí no hay reducción, ¿no? Entonces esto no parece un cubo, ¿me entiendes? Entonces la clave para que esto parezca un cubo es reducirlo igual que hicimos ahí. Fíjate también que si cojo esta figura que estaba en militar y esta que está en caballera son la misma, pero estoy variando los ejes, ¿no? Sí. O sea que aquí lo que aparece, la cara de arriba es la que aparece en verdadera forma, con lo cual aquí estoy colocando el eje Z, por ejemplo, aquí el eje X y aquí el eje Y, ¿no? Mientras que aquí estoy colocando el eje Z aquí el eje Y, por ejemplo, y aquí el eje X, pero son el mismo dibujo, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer esto con reducción, esto debe acabar aquí en el vértice. Entonces, si lo hacemos con reducción, pues lo mismo, cogemos esto, cogemos la mitad del lado del cuadrado en la dirección que queramos. Voy a coger ahora este ángulo, entonces pongo aquí esta dirección y ahora cojo aquí la mitad, con lo cual el cuadrado, digamos que hace una traslación en esta dirección y sentido hasta aquí, de manera que ahora nos queda aquí detrás, ¿vale? Entonces ya solo, esto lo puedo hacer más fino, por detrás me exige que sea discontinuo la normativa. Tengo entonces ya la perspectiva caballera de esa figura. Bueno, como ves, la caballera y la militar, ya digo, dependiendo de la posición, pueden ser la misma, pero lógicamente si entendemos una casa, pues como aquí estaría la fachada, se convierte esto en caballera y esto en militar. La militar nos permite ver como desde arriba, con lo cual aquí me facilitaría muy bien ver pues un detalle arquitectónico como si por ejemplo fuera un tejado aguardillado, ¿no? Mientras que aquí ese tejado aguardillado, pues bueno, no lo vería tan claro, pero aquí vería muy claro, por ejemplo, la fachada, ¿no? Entonces debemos coger la perspectiva que nos interese. Entonces, por último, ¿qué pasa? Que aquí la circunferencia está en verdadera forma, mientras que aquí, si hago el cuadrilátero, aquí va a salir una curva, ya sabrás cuál es, ¿no? La curva que se inscribe, una elipse, porque una circunferencia en perspectiva es una elipse. Puedo dibujar aquí los ejes para tener una mejor orientación y si quiero puedo coger aquí el punto medio, unirlo con este y este punto con este, con lo cual ahí tengo ya un punto de la elipse, ¿vale? O sea que esto visto de cerca sería, tengo el cuadrilátero y ahora he cogido el punto medio aquí de este segmento, uno el punto medio con este y este punto con este, ¿vale? En la intersección hay un punto de la elipse. Exactamente, ese es un punto de la elipse. Bueno, pues es una buena referencia porque como ahora ya sé que entra tangente por este punto y por este,
Entonces el arco elíptico entra tangente por aquí, pasa por ese punto y entra tangente a esa recta por ese punto. Con lo cual puedo ajustar con bastante precisión. Además hay una simetría, siguiendo la dirección de este eje una medida igual y siguiendo la dirección de este eje una medida igual. Con lo cual ya tengo aquí 4 puntos dentro, ¿no? Mientras que tengo estos 4 por donde pasa la elipse y entra tangente. Bueno, pues ya puedo hacer la elipse. No me vale una isométrica, es más excéntrica. Entonces hago la curva que viene por aquí, entra por aquí, viene por aquí, pasa por el simétrico, entra tangente, ahora viene por aquí, sale tangente por ahí. Y bueno, hacer una elipse no es tan sencillo. Bueno, pues más o menos tendría esa forma. Lo que sí, como esto va a estar detrás, pues habrá que hacer esto discontinuo, ¿no? Pero bueno. Por último, la altura del cono era la misma que del cubo, entonces cojo su altura real. Aquí no hay reducción sobre la vertical, sobre el eje Z, o sea, aquí como ves esta medida y esta, XZ no hay reducción. Entonces cojo este vértice, hago la tangente, hago la otra tangente, y ya tengo ahí el cono que se apoya en el cubo. Todo lo que está detrás debería ser discontinuo, ¿vale? Y todo esto por delante debería ser continuo, marcando con una línea más gruesa y continua respecto a estas de atrás que irían discontinuas todas, ¿vale? Bueno, tenemos ahí entonces ya la caballera, donde marcamos la reducción, que era un medio, y por último tenemos también que marcamos este ángulo. El ángulo lo empezamos a contar a partir de aquí, así, ¿vale? Con lo cual parece que es cerca de 60, ¿no? 60 grados, ¿vale? Y como este es el eje X y este Y' le llamamos, entonces ponemos X o Y' igual a 60 grados, ¿vale? Sexagesimales, ¿de acuerdo? Menos lo de acotaciones y esas cosas, el resto ya lo viéramos en cuarto, ¿eh? Bien, pues mira. Bueno, pues tenemos la caballera, tenemos la militar, ahora hagamos la sonométrica de este objeto. La sonométrica eso no. Bueno, la sonométrica, ¿qué pasa? Si yo cojo un objeto, es proyectar ortogonalmente. Fíjate que para que salga la perspectiva de esta figura, es como si cojo un cubo y lo pongo al sol. La sombra que proyecta es la caballera, ¿vale? Porque los rayos de sol se consideran paralelos, por ser muy alejado el sol, y sale una caballera. Eso sí, tengo que colocar una cara paralela al papel, ¿vale? Para que esta cara salga idéntica, por eso es una identidad en geometría, una homotecía afín, ¿no? O sea que si tú coges un cuadrado y lo proyectas con paralelas sobre un plano paralelo, sale un cuadrado idéntico, ¿no? Una traslación de la figura, sin más. Ahora bien, si yo ahora cojo el cuadrado y lo proyecto ortogonalmente sobre el papel, pero este cuadrado está en posición oblicua, pues voy a tener una sonometría, ¿vale? Entonces cojo la figura, que no tiene por qué estar en posición oblicua, pero si no la ponemos oblicua no se va a entender. Entonces cojo la figura, imagínate, una figura, cojo los 3 ejes cartesianos y tengo, por ejemplo, un cubo, como en este caso para la perspectiva, que se coloca aquí en un triedro trirrectángulo. Entonces al proyectar esta figura aquí abajo, pues va a salir que esta figura se proyecta aquí. Esto viene por aquí, entonces este eje vendrá por aquí, este lado por aquí. O sea que al proyectar la figura se proyecta ortogonalmente sobre este plano aquí abajo, ¿no? ¿La ves, no? Tenemos una pirámide, imagínate una pirámide que está flotando en el agua, ¿no? Y que esta es la línea de flotación, por decirlo así, ¿vale? Eso es una pirámide que flota en el agua. Sí, entonces deja solo esta esquina fuera del agua, ¿no? Vale, sí. Y entonces una vez que deja esta esquina fuera, tiene aquí arriba un cubo en la esquina, y este cubo se proyecta aquí abajo sobre el agua. Es un tetraedro, perfecto. Es un tetraedro no regular, porque el tetraedro regular tiene caras triangulares. Aquí no, aquí es un triedro, por lo tanto estas caras son de 90. Vale. Un triedro trirrectángulo. Claro, sí. Claro. O sea, si fuera un tetraedro regular serían triángulos equiláteros. Pero ¿cuál es la diferencia con la isométrica? La isométrica es lo que sale aquí abajo, proyectado. Sí, claro. Entonces, este es el fundamento espacial. Porque todas las perspectivas tenemos que podemos representar en el espacio todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta figura, cuando tú tienes una figura, por ejemplo, estos son los 3 ejes en el espacio, imagínatelos aquí, ¿no? Y tienes aquí una figura, al proyectarla perpendicularmente al plano, se van a reducir todas las medidas, ¿no? Hay que calcular la reducción. ¿Y cómo lo hacemos? Pues abatiendo estos planos. Vale. Entonces, si yo abato, por ejemplo, este plano, entonces, abatir quiere decir hacer este giro de esta cara respecto a este eje de giro. Entonces, este punto va a venir a parar aquí
y por lo tanto ya tengo aquí esta cara batida. ¿Vale? Eso quiere decir que puedo colocar aquí la figura en verdadera forma y medida, con todas sus magnitudes reales. Entonces, si esto mide, por ejemplo, como medía 2,2 o lo que sea, pues ya solo tengo que proyectarlo aquí, ¿vale? Ya que desde el espacio yo no puedo hacerlo, porque ya no tengo esto en el espacio, solo tengo la figura esta. Hola, ¿tenéis clase aquí? Ah, bien, pues ya salimos. Sí. Entonces proyecto esto aquí y al proyectarlo ya tengo que sería lo mismo que proyectarlo desde aquí. Bueno, pues decíamos que la figura estaba aquí en el triedro y la proyectábamos, y lo que aparece aquí abajo ya es la sonometría. O sea que realmente vamos a tener esto, que si lo vemos aquí, pues tenemos entonces ya la representación de ese cubo de esta manera, ¿vale? Fíjate que en este caso los ejes no es como en la caballera. En la caballera teníamos, o en la militar, teníamos que una cara parecía frontal, tal cual, ¿no? Así desplazada. Y decíamos que en la caballera pues teníamos que esto era lo frontal, en el caso de una casa, por ejemplo. Ahora bien, si lo poníamos así estábamos en militar, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí siempre los ángulos son de 90, porque fíjate que esto, los ejes al proyectarlos ortogonalmente, como se ven los tres así, al proyectarlos ortogonalmente siempre van a ser más de 90. Si yo los colocara así, de manera que este plano fuera paralelo, entonces ya serían de 90 y estaríamos ya en una perspectiva caballera militar. Quedan entre los tres ejes 3 ángulos de 120, ¿no? Eso quedan 3 ángulos que, si los 3 ángulos son iguales, de 120, tenemos la isométrica. Si tenemos 2 iguales y uno desigual, dimétrica, y si tenemos los 3 distintos, trimétrica, ¿vale? ¿Qué pasa? Si lo vemos aquí en el espacio, ya te pregunto, imagínate, ¿qué tengo que hacer para que salga isométrica? Pues tengo que colocar la pirámide de manera que estos 3 triángulos sean iguales, ¿no? Porque si coloco, fíjate aquí, esto es perpendicular a esto, entonces si hago esto aquí perpendicular, este triángulo, hago aquí la perpendicular, es distinto de este y distinto de esto. Estamos en una trimétrica, ¿no? En este caso, ¿no? En una trimétrica, ¿no? Entonces, si los 3 son iguales, quiere decir, imagínate que el cubo que está flotando lo hundes por un lado y queda así. Imagínate que lo hundimos y queda así. Entonces aquí tenemos una dimétrica, 2 ángulos iguales y uno desigual, ¿no? Entonces todo depende de la orientación del triedro sobre el plano para obtener iso-dio trimétrica, ¿vale? Bueno, pues hecha esta introducción, entonces pasamos a hacer la figura anterior, que era el cubo más el cono. Entonces, si lo hacemos en isométrica, los 3 ejes miden lo mismo. Bueno, pues si tienes esta regla, ya te facilita aquí el ángulo de 120, ¿no? Entonces venimos aquí, cogemos el ángulo de 120, también puedes coger con la escuadra de Cartabón 90 más 30, ¿no? Entonces dibujo aquí la vertical, coloco aquí el ángulo de 120, o si no, coges el transportador, lo prolongas, lo mismo, prolongas el eje Z. Normalmente este eje se le llama I', a este se le llama Z', y luego le das la vuelta a esto y colocas aquí X'. Por regla general, bueno, se le viene denominando antes de nada X' y con el prima porque los ejes reales son estos, X y Z, pero al proyectarlos en este plano tienes Y', etcétera, ¿no? Bueno, una vez hecho esto necesitas hacer este plano, entonces eso depende de la altura a la que esté este plano de flotación, ¿no? Y este triángulo se llama fundamental. Si coloco el plano más arriba, pues me queda aquí, pero va a salir lo mismo, porque al proyectar esta figura sobre este plano o sobre este sale lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es el triángulo, coloco el triángulo, eso sí, fíjate que esta línea, por ejemplo, este eje, que es este proyectado, es perpendicular a esto, ya que lo vamos a utilizar como eje de giro, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es sobre cada una de estas líneas una perpendicular. Y si es perpendicular, lo que va a salir siempre es que las distancias son iguales. Por lo tanto, ya puedo hacer aquí, a una distancia cualquiera, hago un triángulo, y ahora sé que aquí me sale un triángulo equilátero, ¿no? Entonces tengo aquí ya este lado, podría ser por ejemplo este, ahora hago este otro, y como los 3 ejes son iguales, ya habíamos dicho que esto era una asonometría isométrica, ¿no? Vale, tenemos ahí el triángulo. Bueno, por último, hago el abatimiento de esto. ¿Sabes el teorema este? No sé si sabes el nombre. Si tú coges una semicircunferencia, cualquier punto que cojas en la semicircunferencia, si lo unes con estos dos, este ángulo siempre es de 90, ¿no? Vale.
es el arco capaz de 90, que se llama el segundo teorema de Tales, ¿no? Vale. O sea, todos los ángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que, lógicamente, si tú abates este triángulo, este punto al abatirlo va a caer en la perpendicular. Y como tenemos que todos estos son de 90, entonces una figura como esta, que es un triángulo rectángulo, si yo hago aquí centro, sé que al abatir siempre va a caer dentro de este arco, ¿no? Y sé también que el giro de este triángulo hace que este punto caiga aquí, ¿no? En la intersección de esta línea, que caerá siempre en la perpendicular con la semicircunferencia, ya que la semicircunferencia abarca este triángulo que abatido es de 90, por lo tanto este es el triángulo abatido, ¿vale? Y lo mismo, aquí tengo que hacer lo mismo. Bueno, pues ahora bastará con colocar el cuadrado aquí en el triángulo abatido. Entonces cojo esto, coloco el cuadrado aquí, era este cuadrado, lo coloco aquí. Como estamos en isometría, esto pasará por la vertical, vaya, esto pasa por la vertical, aquí pasará lo mismo, este cuadrado es tal que este vértice pasa por la prolongación del eje y tenemos aquí el cuadrado, y ahora ya puedo proyectar estos puntos. Si por este punto sigo la dirección del eje Y', ¿no? Pues obtengo ya aquí su reducción, ¿no? Y lo mismo, si hago lo mismo con esto, sigo la dirección de Z', obtengo aquí su reducción. Eso quiere decir que el cubo va a venir aquí y va a tener estas medidas iguales, ¿vale? O lo que es lo mismo, sale en el contorno un hexágono regular. Si está bien dibujado, esos puntos son todos coincidentes. Entonces fíjate que corta, por ejemplo aquí, corta, por ejemplo aquí, viene por aquí, corta aquí, tenemos aquí un cuadrado ya en perspectiva, ¿no? Viene por aquí, corta aquí, tenemos aquí otro cuadrado que saldrá como un rombo, y aquí otro que corta a esta línea aquí, ese arco a igual distancia aquí, con lo cual tengo aquí otra línea paralela a esta, y tengo ya el cubo en asonometría isométrica. Fíjate que en asonometría isométrica ahí coinciden todas las líneas, salen rombos por todas partes, ¿no? Bueno, por último, para eso tenemos la plantilla de elipses isométricas. Ahora sabemos que la elipse va a tener aquí sus ejes conjugados, de aquí a aquí, ¿no? Entonces ya puedo hacer este eje conjugado para dibujar mejor la elipse, este otro eje, tengo ahí 4 cuadrados que se proyectan según rombos, y cojo la elipse que ya me marca aquí ejes conjugados y ejes principales, ¿no? Con lo cual cojo la que se adecua a esto. Debo tener cuidado en seguir la dirección de los ejes y colocarlo aquí en el eje vertical bien. Aquí no sé si coincide la mancha, bueno, vamos a intentar. Pero fíjate que ahí con total precisión me hace la elipse que al ser isométrica se adecua al cuadrilátero ese, ¿vale? Entonces ya la coloco aquí, tengo que cogerla del tamaño exacto, ¿no? Ahí la tengo. Marcaría continuo aquí hasta que sea tangente. Por último, como el cono tenía aquí la misma altura, coloco el cono con su vértice, el vértice cae aquí, pasa por aquí, por el eje central y viene hasta aquí. O sea que este es el cono. Para que no se solape, normalmente la gente lo que hace es hacer esto más grande, entonces la figura no entra dentro. Bueno, por último, por este punto hacemos la dirección del eje Y', corta aquí, y este es entonces el punto tal que al unir con esto pues sale ahí ya el cono. Fíjate que si el dibujo está bien hecho, pues la medida desde el centro de la elipse hasta el vértice tiene que ser igual que esto, o lo que es lo mismo, podríamos alinear de esto con esto y por aquí hacer una paralela a ver que coinciden, ¿no? Porque esta altura era igual, ¿no? Con lo cual ya tenemos la figura al completo, marcamos bien las líneas visibles y tenemos ya la sonometría isométrica de esa figura, ¿de acuerdo? Aquí sería tangente y todas las que estén por detrás a partir de aquí sería discontinua. Aquí tendríamos las tangentes a la elipse. Si quiero calcular con precisión los puntos de tangencia a la elipse, pues puedo hacer esto. Vengo aquí, tengo la elipse, sobre el eje menor prolongado tengo el vértice, por ejemplo aquí, y por último tengo aquí una secante, hago aquí otra secante, corta en estos puntos, por los que trazo las dos diagonales internas y trazo las dos secantes externas, de manera que detectan aquí una recta que pasa por este punto y por este. Esa recta se llama polar, no sé si lo estudiasteis en matemática. Esta polar es tal que corta la elipse en dos puntos, que son los puntos de tangencia desde V, ¿vale? O sea que desde ese punto puedo trazar ya aquí la tangente y la otra tangente, ¿vale?
Eso, eso hay que saber hacerlo. eso para hacerlo preciso aquí y no hacerlo a ojo, ¿no? Para eso valdría. Bueno, vamos a enchufar, que ahora sí que me quedo sin batería. Bueno, tenemos la sonometría isométrica, claro. Si cogemos una sonometría de otro tipo, tri o dimétrica, no coincide todo también, ¿no? Entonces, si lo hacemos rápidamente, entonces cojo cualquier posición de los ejes. Por ejemplo, tengo aquí una vertical, tengo aquí un ángulo cualquiera, este, y tengo aquí otro ángulo cualquiera, por ejemplo este. Bueno, pues esta va a ser una trimétrica porque los ejes están hechos de forma aleatoria, ¿no? O sea, aquí no se calcula nada, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer una perpendicular a una de las prolongaciones de los ejes, ¿no? Entonces ya coloco una perpendicular, entonces tengo que venir con el cartabón, cojo la referencia de la vertical y desplazo el cartabón hasta hacer una perpendicular a la altura que quiera. Pues, por ejemplo, la voy a hacer aquí. Aquí, si lo abato, parece que cae dentro del papel, porque es una semicircunferencia, con lo cual puedo venir hasta aquí. Vale. Bueno, ya tengo aquí un triángulo que tendré que abatir, ¿no? Prolongo esta línea bien. Entonces coloco la regla aquí, la prolongo. Ahora cojo el punto medio de esto. El punto medio vamos a cogerlo con la regla. Podríamos hacer la mediatriz. El punto medio parece que es esto. 5, vale. Bueno, para hacer la mediatriz puedo, si quiero, para ver si me coincide ahí con ese punto, coger la medida mayor que la mitad y hacer este arco, por ejemplo, y lo mismo aquí, ¿no? Y tiene que pasar por ese punto si he medido bien, ¿vale? Entonces, fíjate, el punto medio sería al unir este punto con este, tengo ahí que, bueno, me quedo aquí. Bueno, entonces una vez que tengo esto, hacía la semicircunferencia, porque sé que en la semicircunferencia todos los ángulos son de 90 grados, y ahora sé también que al abatir este triángulo va a caer en la perpendicular, con lo cual ya sé que la cara batida es esta, ¿vale? Ahí tengo ya la cara batida. Es como si cojo, por ejemplo, esta regla, y es esta cara del triedro, y la bato. Lógicamente este punto cae en la perpendicular al hacer el giro, ¿no? Bueno, por último, ahora tendré que hacer la perpendicular a la prolongación. Ojo con esto, porque a veces la gente hace toda la sonometría, pero se olvida de que siempre la prolongación del eje debe ser perpendicular al eje de giro. Entonces el eje de giro lo tengo por aquí, y entonces esta será la perpendicular. Bueno, pues ya tengo el trirectángulo y sé que estamos en trimétrica porque estos tres triángulos son distintos, ¿vale? Y las reducciones van a ser distintas en todos los lados. Hago también el abatimiento de esta cara, entonces cojo aquí el punto medio de este segmento. Tenemos que esto sería, a ver, 9, 4,5 aquí. Entonces hago la semicircunferencia que pasa por esos dos extremos como diámetro, y ya tengo este otro arco que corta aquí, entonces uno con este punto, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto ya coloco las dos vistas, ¿no? Tengo aquí este cuadrado, como decíamos, era el alzado. Ahora ya no coincide con esta línea como antes, ¿te fijas? Tenemos aquí el cuadrado y luego el cono, y el cono quedaba aquí a igual altura. En este punto el vértice este lo unía con estos dos, o sea que coloco aquí el alzado y coloco luego la planta aquí, y la planta era esto, tampoco coincide ahí, y tenemos ya el cuadrado en planta. Y ya solo tengo que proyectar, siguiendo la dirección de los ejes. Tengo aquí la dirección del eje Z y tendré ya la trimetría de ese cubo, ¿vale? Entonces proyecto este punto, traigo por aquí, proyecto este punto, siguiendo la dirección de Z, proyecto este punto, y ahora por este punto seguiré la dirección del eje, de manera que aquí se mantienen las paralelas. Entonces hago por aquí una paralela y veo que esa paralela corta aquí en este punto. Paralela a los ejes, ahora es a los ejes. A los ejes. Vale, entonces por último aquí una paralela a este eje, ahora es a los ejes, por este punto. Y ya tengo entonces aquí el cuadrado
en esta sonometría trimétrica. Vale, pues esto es como si se desabate y se hace coincidir. Visto desde arriba será esto, ¿vale? Luego lo vemos en 3D. Entonces, si yo prolongo esta línea, si lo preferimos hacer así, si prolongo esta línea, cae aquí. Bueno, pues como esta línea es paralela a esta, al girarla, también esta será paralela a esta, ¿no? Esto se hace normalmente con figuras así sencillas, ¿no? Bueno, se pueden hacer complicadas, pero... Pero en selectividad, ¿qué ponen? Pueden caer esto con reducción. No suele caer lo de la reducción, pero puede poner... ¿Cómo con reducción? O sea, realmente este segmento, cuando lo estamos proyectando aquí, se reduce a esto. Sí, ¿no? pero digo, caen así asométricas. Asonométricas, sí. Lo que pasa es que pueden caer piezas complejas, pero sin reducción. ¿Cómo sin reducción? O sea, la reducción es cuando tienes esto y proyectas este segmento aquí, te queda reducido a esto. Este segmento queda reducido a esto. ¿Vale? La altura ahora va a quedar reducida también. Por ejemplo, la altura del cubo es esta. Pues al hacer una paralela al eje, siempre paralelas a los ejes, entonces tienes que una paralela al eje por este punto, pues viene a parar aquí. O sea que este segmento se reduce a este. Ahora, el vértice va a venir por aquí. Ahora ya podemos dibujar la figura, porque si tenemos ahora este punto, ahora como es paralelo a los ejes, entonces vengo por aquí, hago esta dirección y ya tengo ahí esta arista. Ahora hago la dirección aquí vertical y tengo esta arista. Y así con todo, ¿no? Tengo aquí otra vertical, tengo aquí otra vertical, vale. Y lo mismo, ahora aquí, fíjate que esta línea debe cortar, si somos precisos. Aquí hay que ser preciso para que coincidan las líneas de este lado con las de este. Fíjate que este vértice viene por aquí, o sea que vendrá por aquí. O sea que el cubo va a llegar exactamente hasta aquí y esto debe estar alineado con esto, ¿vale? Esto debe estar alineado con este punto, vamos a ver, con esto con este punto, y ahora por aquí venir en paralelo así, y ahora por aquí seguir esta dirección hasta aquí. Bueno, pues tenemos ahí ya el cubo en asonometría trimétrica. Fíjate que aquí los ángulos ya no coinciden, no son iguales entre sí como en el otro caso, ¿no? Tenemos aquí el cubo, ¿vale? Bueno, y esto, si somos precisos, parece que debería subir ligeramente, ¿no? Bueno, tenemos el cubo y ya solo nos falta la elipse. Aquí tampoco nos vale la elipse isométrica. Hacemos aquí los puntos medios, hacemos los ejes para marcar la posición de la elipse. Y ahora haríamos una elipse también que entre tangente por aquí, venga por aquí, haga esto. Vale. Bueno, se ve, ¿no? Y por último, la altura esta será igual que la de la arista. O sea que al levantar aquí una vertical, esta medida será igual que esta, ¿no? Entonces yo hago desde aquí la tangente a la elipse y la otra tangente. Bueno, si el dibujo está bien hecho, aunque sea trimétrico, el eje mayor de la elipse va a ser horizontal, ¿vale? Porque al girar una circunferencia y proyectarla ortogonalmente en un plano, siempre el eje mayor es horizontal, ¿no? Paralelo a esta línea. Bueno, por último, retoco aquí la elipse, tengo ya la sonometría trimétrica de esa figura, ¿no? Si luego tenía aquí un detalle, esta elipse que podríamos inscribir en un cuadrilátero centrado, imagínate que quede aquí, ¿no? Si la dibujamos con detalle, ¿no? Pues esto, al proyectarlo aquí abajo, como es un abatimiento, pues tendrá que estar abatido con esto y quedará aquí el cilindro hueco, ¿vale? ¿Me entiendes? Porque es un abatimiento. Y lo mismo, si lo proyectamos aquí, pues tendrá que coincidir aquí con esto, de manera que aquí en las figuras siempre se mantienen las tangentes. Eso quiere decir que la circunferencia esta que se proyecta según una elipse sería también siguiendo la dirección de los ejes y con tangentes, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos fundamento espacial de esto. Doblas esto, si lo doblas efectivamente, esto sería un triedro en el espacio, lo podríamos recortar y así se ve más claro. Lo recortamos rápido y tenemos ya la representación en perspectiva. Entonces venimos aquí, tenemos aquí la figura y vamos a ver que realmente es cierto lo que estamos haciendo para entender el fundamento espacial de la sonometría, en este caso trimétrica. Tenemos la pirámide y tenemos sus caras abatidas, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué significa que hayamos hecho el abatimiento de las caras? Que si yo ahora doblo por aquí, vamos a hacerlo al revés,
esto es reversible. Pero fíjate que tenemos una cara de la pirámide, como decíamos, flotando en el agua. Tenemos aquí otra cara de la pirámide. Y ahí está colocada la figura, ¿te fijas? La figura que teníamos, que era esta, en planta y alzado, así, ¿no? Entonces, al proyectarla aquí abajo, nos está saliendo ahí la perspectiva, ¿no? Una proyección ortogonal de esto. Entonces, claro, yo como no puedo saber cuánto se reduce, por eso te hablaba de las reducciones, cuánto se reduce esto aquí, para eso hago el abatimiento de los dos lados, ¿no? Con lo cual, al hacer el abatimiento, sé que puedo proyectar todas las líneas y tengo la sonometría. Bueno, tenemos la sasonometría, la caballera, la militar, ahora nos faltaría la cónica. Pero espera, ¿podría pedir un tipo de reducción específico? Podrían decir que los ángulos formen cierta medida, ¿no? Imagínate, yo aquí las puse aleatorias, te pueden decir, coge el transportador, coge un ángulo de 135, otro de 148, pero bueno, no suelen hacer piezas complicadas, pero no te suelen pedir reducción. Ya no me acuerdo, ¿cómo sacabas estas tres líneas? Estas tres líneas, pues lo único que tienes que hacer es que, una vez que tienes los tres ejes, aparte yo como está grabado eso lo ves, ¿no? Pues desde un punto haces una perpendicular, ya tienes la primera, siempre perpendicular. Desde este punto haces la perpendicular a la que quieras, porque decíamos que podías cortar a cualquier altura, ¿no? Si cortas más lejos o más cerca, ¿sacas una reducción? No, eso la reducción va a salir igual, porque a ti, si tú tienes la pieza esta, vamos a colocarla tal y como estaba, si tú tienes la pieza esta y cortas por aquí un plano y la proyectas ortogonalmente, fíjate que sale con esa medida que tienes ahí, la que tienes aquí, ¿no? Es esta medida. Aquí está la figura, ¿no? Y aquí está el cono. O sea, fíjate que tú he cortado por aquí, pero si yo corto más abajo, otra vez se proyecta ortogonalmente sobre el plano de abajo, es la misma, ¿no? Entonces no va a haber cambio según cortes, según hagas este triángulo aquí o lo hagas más abajo. Eso. Entonces, ¿qué era lo que me decías de la reducción? La reducción es que realmente esta pieza, tú entiendes que este es el triángulo espacial, ¿no? Y que la pieza está colocada en esta esquina, ¿no? La ves, ¿no? Bueno, pues esta pieza, su asonometría es su proyección ortogonal sobre este plano. Entonces, si tú proyectas ortogonalmente esta arista, fíjate que se está reduciendo, fíjate, estas están en los ejes, entonces dibujamos el eje, ¿no? Sí. Este sería el eje, este sería el otro eje. Entonces decimos, por ejemplo, esta arista es en realidad esta de aquí, y esta se está reduciendo a esto, ¿vale? Pero como dices que lo van a pedir sin reducción. Porque sin reducción quiere decir que lo hagas a ojo. Por ejemplo, si yo te pongo esta pieza, imagínate, una pieza cualquiera esta. Esta es una U. A mano alzada, dices. No, con regla, pero sin tener en cuenta las medidas reducidas. O sea, yo, por ejemplo, esta U coloco aquí 2, aquí 3 las medidas sin la reducción. Si a mí me dicen que esto mide 2, en selectividad suelen poner sin reducción. Y que tienes que hacer esta pieza y, por ejemplo, cortarla y calcular un corte de esta pieza, pues te dicen, las medidas, esto mide 2, esto 3, esto, por ejemplo, 1,4, etcétera, ¿no? Bueno, no hay que hacer reducción, no hay que calcular la reducción en asonometría, pues tú dibujas los ejes y dices, vale, tengo el eje, ahora marco esto mide 2, pongo aquí 2. Esto mide, por ejemplo, 2,6, cojo aquí 2,6. Ahora esto mide 2 otra vez, vale, ya tengo esta cara, vale, ¿entiendes? O sea que realmente aquí no estoy aplicando reducción, porque realmente estoy cogiendo aquí 2, cuando la figura me dicen que tiene 2. Reducción sería si yo abato, coloco aquí la vista, claro, coloco aquí la vista y proyecto. Entonces ahí, era así como lo hacíamos. Claro, así es hacerlo a ojo. O sea, a ojo, vale, coge las medidas, pero realmente fíjate qué pasa, que en asonometría isométrica, como todas se reducen lo mismo, no pasa nada, la pieza no varía. Pero si yo cojo un cubo y lo hago en trimétrica, ahí cada eje tiene su reducción. Entonces fíjate que si yo, por ejemplo, coloco los ejes así, pues fíjate que en este cubo este eje, un eje se reduce, hace que las aristas se reduzcan distinto, ¿no? No es lo mismo la reducción que se experimenta aquí que se experimenta aquí, ¿no? Y si lo coloco así, puede darse el caso de que haya una gran reducción en una dirección y otra pequeña en otra, ¿no? Entonces, para la isometría no importa, porque todas se reducen igual y entonces, bueno, digamos que la figura sale proporcional. Pero en las otras asonometrías sí que importa mucho la reducción. Hacerlo a ojo, por ejemplo, imagínate, una sonometría de estas tijeras es una proyección ortogonal de esto. Entonces, al proyectar ortogonalmente esto, como está en una posición muy oblicua, las tijeras van a salir así, ¿no?
Entonces, si yo no aplico reducción y coloco la medida real de esto, por mucho que lo coloque con los ejes en su posición tal cual, esto queda horrible, porque no puedo coger, o sea, todo se reduce, ¿no? Una elipse, una circunferencia, todo, ¿no? Bueno, tenemos la sonometría, nos faltaría la cónica. A ver qué tal vamos el tiempo. Bueno, bien. Bueno, la cónica sería simplemente, tú tienes un plano sobre el que vas a proyectar la figura, tienes un horizonte a la altura del punto de vista, ¿no? Y tienes la figura que puede estar en una posición frontal, la vamos a colocar, por ejemplo, aquí, pegada al cuadro, o puedes tenerla en una posición oblicua, vamos a colocar aquí otra detrás en una posición oblicua, ¿vale? Por ejemplo, así, de otro tamaño, por ejemplo. Entonces, fíjate que lo que haces en perspectiva es, este señor que está colocado aquí, que tiene aquí el punto de vista, va a dibujar estas figuras proyectadas sobre este plano, ¿vale? Entonces, esto visto desde arriba tienes aquí este plano, que es el plano de cuadro, el plano del suelo, plano geometral, la posición del punto de vista V, donde está el ojo, la altura del observador, que es esta, este es el horizonte a la altura del punto de vista, este es el punto principal, y esta es la línea de tierra, intersección del cuadro y el geometral, ¿vale? Entonces, representas esto en planta. En planta tenemos esta línea, línea del PC. Representas el punto de vista, V, ¿no? Representas el punto principal, una ortogonal al plano de cuadro. Eso lo hacemos en cuarto. Sí, sí. Y ahora tenemos aquí la línea de tierra, coincide aquí todo con el plano de cuadro. Ahora colocamos la figura la tenemos aquí. Si sale fuera de un cono de 60 grados, o sea, aquí de los 30, se va a distorsionar, pero bueno. Y ahora, una vez que tenemos esto en planta, dibujaremos también la circunferencia. No sé si esta es tangente, bueno, voy a coger esta, parece que es tangente, más o menos. Visto desde arriba, ¿no? ¿Lo entiendes? Entonces, ahora lo vamos a dibujar frontalmente, y frontalmente ya nos va a salir la perspectiva, sin más, ¿no? Entonces, frontalmente vemos esta línea, que es la línea de tierra, paralela a esta, y tenemos la línea del horizonte, que es la altura del punto de vista. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. H y línea de tierra. Por último, proyecto el punto principal y el punto de vista me queda aquí. Vale. Bueno, estos son los datos. Con esto ya la puedo dibujar la figura. Necesito el alzado, ya sabemos que tiene la misma dimensión, es un cubo y la altura ya la conocemos. Bueno, pues ya puedo hacer... ¿A qué distancia lo colocas el alzado? El alzado, esto, donde quieras. No, esto. Esto. Ah, bueno, eso donde coloques la pieza. En este caso te pueden decir, pues la distancia de aquí a aquí es 3. Colocas aquí 3 o lo que sea. Eso ya... Bueno, pues simplemente, para hacer cualquier línea, por ejemplo esta, tú haces una paralela por V hasta que corta aquí en P. Entonces la perspectiva de la línea A sale de este punto y va hasta este. O sea, la perspectiva de esa línea es esta, A', ¿vale? Entonces, esto es lo único que vamos a hacer. Entonces, la perspectiva de A, dijimos que aquí tenía la traza, esta es la traza de A. Entonces, subimos la traza aquí, y ahora, al hacer por V una paralela, tenemos su fuga. Por lo tanto, la perspectiva de esa línea será esta. La perspectiva, esta es de A, la perspectiva prima, ¿vale? La perspectiva de B, pues tiene aquí la traza, y sigue esta dirección, esta es la fuga, pues ya sabes que es esta línea, ¿vale? O sea que este señor ve estas dos líneas así, como si fuera un camino, con las líneas que concurren en un punto. Por último, tienes aquí una línea 45, que puedo hacer esta o esta otra. De esta manera voy a localizar este punto. Entonces represento la línea C, la línea B es esta y ahora la C, ¿vale? Entonces fíjate que lo único que tengo que hacer es una paralela a esa línea, una paralela por V, siempre paralela por V, hasta que corte al cuadro aquí. Como es una escuadra, podría hacerlo con compás, ¿no? Entonces tengo aquí la fuga de C. Subo la fuga siempre al horizonte, ahí la tengo. Sale de este punto, es la traza de C. La uno con este, y ya tengo entonces que el cuadrado va a venir hasta aquí. La perspectiva del cuadrado será aquí una línea paralela a esta, ¿vale? O sea que el señor ve este cuadrado así, desde este punto de vista a esta altura, a la altura del horizonte, ¿vale? Si lo dibujara aquí, lo dibujaría exactamente aquí. Bueno, y ahora... Este que es el punto de corte entre los dos. Claro, esto es, luego lo vemos en 3D. O sea, esto que tenemos aquí. O sea, en realidad esto estaría aquí, y lo desplazamos hasta aquí para que no se solape con este dibujo, ¿vale? Bueno, pues tenemos entonces ya la perspectiva del cuadrado. Ahora tenemos esta altura, que es la altura del cubo, la colocamos aquí, hasta la podemos colocar aquí frontal. Y ahora esto es una homotecia desde el centro desde esta fuga, porque todas las líneas de arriba son paralelas y concurren en un mismo punto, ¿no?
Y como esta llega hasta aquí, pues llegará hasta aquí. Y como esta llega hasta aquí, llegará hasta aquí. Con lo cual ahí tenemos el cuadrado de atrás, que será este, ¿no? Y ya tengo la perspectiva frontal del cubo, ¿no? Por último, para hacer el cuadrilátero este que inscribe a la elipse, pues vengo aquí, hago una diagonal, hago la otra, tenemos este punto, hacemos una horizontal y tenemos esto, y ahora aquí ya podemos hacer la elipse que va a ser tangente. En este punto corta aquí en el punto medio, viene por aquí, entra tangente por aquí, y ahora entra tangente por aquí y a otra. Ahí tenemos ya la elipse. ¿Cuáles eran los pasos para la elipse? A ver. Pues esto, si tenemos, lo hacemos aquí en grande, si tenemos este cuadrilátero, vamos a ponerlo así, más fácil de ver, ¿no? Tenemos aquí una diagonal de la elipse, del cuadrilátero, del trapecio, otra diagonal, tenemos este punto, hacemos la horizontal y unimos la fuga con este punto, que pasa por el punto medio y aquí también por el medio, ¿no? Una vez que tenemos esto, pues si queremos podemos calcular aquí puntos de la elipse, pues podríamos hacer, pues igual que hicimos antes, por ejemplo, un punto medio con este, y ahora este punto con este. Y la intersección de dos es un punto de la elipse, ¿vale? Lo mismo, punto medio con este, y ahora punto con este. Ahí tenemos otro. Lógicamente este quedará en una horizontal a igual distancia, ¿vale? Con lo cual ya puedo hacer aquí la curva elíptica que pasa por ese punto, entra tangente por este, pasa por este punto y entra tangente ahora por aquí. Aquí lo mismo, punto medio con este y este punto con este. Y esta misma distancia en horizontal aquí, con lo cual es una elipse que pasa por ese punto, entra tangente por ese punto a esa recta, entra tangente a esa recta y ya tenemos aquí la curva elíptica que es la base del cono en ese caso, ¿no? Y aquí a igual distancia tenemos el otro punto. Bueno, pues esa sería la elipse. Estas son todas las vistas que hay que saber hacer, todas las representaciones que hay que saber hacer, ¿no? Claro, y luego las piezas que pueden ser complejas. Fíjate que aquí el punto medio es ¿Piezas cómo? Piezas que pueden, luego vemos distintos tipos de piezas, pero bueno, porque en selectividad suelen poner piezas complejas, piezas bastante complicadas. Bueno, fíjate que aquí la intersección de las diagonales nos da la posición del eje del cono, ¿no? Entonces donde se cortan aquí las diagonales hacemos una vertical y ahora cogeremos esta altura y fíjate que viene por aquí la línea y fuga hacia el horizonte, ¿no? Entonces la vamos a hacer. Y como es paralela a esta, va a este mismo punto, ¿vale? O sea que la diagonal viene por aquí. Entonces cogemos la altura del cubo, la colocamos aquí y fugando hacia este punto, ahora tenemos ya ahí en la intersección con este eje. ¿Por qué hacia este punto y no hacia este? Porque en perspectiva cónica las paralelas se cortan en el mismo punto. Entonces este y estas dos son paralelas y van a la misma fuga en el horizonte por ser horizontales, ¿vale? Estas dos se cortan en esta fuga porque son paralelas, son estas dos en perspectiva, ¿no? Mientras que las dos diagonales, la de arriba y la de abajo, van a esta fuga, ¿vale? O sea que todas las que son paralelas van a la misma fuga. Entonces por eso cojo aquí, a partir de aquí, la altura y fugo al mismo punto, porque esta línea de abajo es paralela a la diagonal de arriba, ¿no? Pero esta línea de abajo... Esta es la diagonal esta que hicimos para detectar este punto. Y así detectamos ese punto y tenemos ahí ya la perspectiva. Ah, tú estás haciendo esta diagonal que hay aquí. Claro, la de arriba. Entonces la de arriba van a la misma fuga en el horizonte. Todas las que son horizontales van al horizonte. Y ahora levanto aquí la vertical, cojo aquí la altura, la proyecto y sé entonces que esta medida y esta en el espacio son la misma. Todos los segmentos verticales que pongo por aquí tienen todos la misma medida, ¿vale? Bueno, pues ya hago las tangentes y ya tengo ahí la perspectiva cónica de la figura cónica frontal. Luego habría la oblicua también. Bueno, pues esa sería la figura al completo. Y me diré, bueno, ¿cómo sale tan distorsionada? Bueno, por lo que te decía, si tú colocas aquí unos 60 grados, tenemos aquí el cartabón, unos 60 grados centrados, ¿veis? Aquí quedaría 30 y 30, pues todo lo que salga dentro de este cono, pues va a quedar más o menos bien. Ahora, todo lo que se va alejando cada vez más se va a distorsionar, ¿vale? Bueno, pues esa sería la cónica frontal y luego habría para calcular también la cónica oblicua, que bueno, si quieres la vemos en 2 minutos. Bueno, pues la cónica oblicua podríamos aprovechar esto, pero bueno, ya se nos llena de cola, entonces esta misma figura
Entonces la representaríamos en el espacio rápidamente. Tenemos los dos planos, tenemos la posición aquí del punto de vista y tenemos ahora la figura en una posición oblicua. Vamos a ponerla aquí, así por ejemplo. Vale. Bueno, pues hacemos lo mismo que en el otro lado. Esto sigue esta dirección, ¿no? Bueno, pues una paralela tengo la fuga, una paralela a esta tengo su otra fuga, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso si lo vemos aquí abajo, pues otra vez hacemos, visto desde arriba tenemos el plano de cuadro, ya lo marcamos. Tenemos la posición del punto de vista, ortogonalmente, con su punto principal, marcamos V y P, ¿vale? Tenemos el plano geometral, el del suelo, donde se apoya el observador, que nos dice en Driaz hasta el horizonte la altura, y tenemos por último la figura, que en este caso es un cuadrado, y que está, por ejemplo, a una distancia de 2 centímetros. Colocamos aquí 2 centímetros y bajo un ángulo que nos den, por ejemplo, este ángulo a 40 grados, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues esta es la figura. Fíjate que hicimos paralelas a esas dos direcciones, ¿no? Entonces tengo esta dirección por V una paralela a esa dirección y tengo una fuga. Y por V otra vez esta misma dirección tengo la otra fuga, ¿vale? F2, F1. Bueno, por último, tengo la figura en planta, ahora la represento en alzado. No hace falta que haga la figura, ya sé cómo es. Coloco la línea de tierra y la línea del horizonte, con la altura que tengan. Es la altura del punto de vista, ¿vale? Entonces tengo horizonte, línea de tierra. La misma distancia. No, la del punto de vista, puede estar a cualquier distancia. O sea, si el Pero punto... te lo dan ellos. Sí, si el punto... Estas dos distancias son datos. Sí, son todo datos, porque esto es la altura del observador. Si el observador ve desde esta altura, pues el horizonte hay que subirlo a la altura del observador, ¿vale? Entonces, fíjate, esto tiene la traza aquí, subimos la traza mediante un ortogonal, prolongamos esta línea, tiene aquí la traza, y prolongamos esta línea y tiene aquí la traza, ¿vale? En el cuadro, ¿no? O sea que la traza sería esta, y allí detrás aquella, etcétera, ¿vale? Bueno, pues siempre, para hacer cualquier línea, la línea A, subimos la traza siempre a la línea de tierra y subimos su fuga siempre al horizonte, mediante ortogonales, ¿vale? Entonces la perspectiva de esa línea será esta, ¿vale? Si hago, por ejemplo, esta tiene aquí la traza, como es paralela a la anterior, tiene aquí la fuga, por lo tanto su perspectiva será esta, ¿vale? La perspectiva de estas dos líneas son estas dos. Y ahora si hacemos estas dos, tienen esta fuga, subo la fuga, y tenemos la traza y está aquí, la otra traza la subo mediante una ortogonal, y entonces subo la ortogonal hasta ahí arriba y esto hasta ahí arriba. Con lo cual tengo que ese señor ya ve la figura aquí. Aquí tenemos ya el cuadrado en perspectiva, ¿vale? A ver, repite los últimos pasos. Esta línea Sí, es esta. sí, esta línea sale de aquí, subimos siempre la traza aquí y la fuga al horizonte, unimos. Lo mismo, subimos la traza aquí y su fuga al horizonte. Con lo cual ya tenemos el cuadrilátero. Como esto tiene esta altura, bueno, pues colocamos... ¿De dónde sacas esta distancia? Esta. ¿Qué distancia está? Bueno, esto es simplemente la prolongación. La prolongación esta me detecta aquí la traza de A. A ver. Prolongas esto. Prolongo esto y tengo la traza, subo la traza. Alguna paralela tengo la fuga, subo la fuga, pues ya puedo trazar la línea. Lo mismo, todas igual. O sea que la clave sería, Vale. una vez que tengo una línea, la línea A, por V hago una paralela. Tengo aquí la fuga. Tengo la traza aquí y aquí la fuga. Bueno, pues la traza siempre la subo aquí y la fuga siempre la subo Y ahí. esta distancia nuevamente, esta de aquí, ¿dónde estaba? ¿Qué distancia? ¿De aquí a aquí? De aquí a P. Ah, bueno, esto es la que te tiene que dar. ¿Dónde se tiene coloca que dar. la figura? Por ejemplo, a 2 centímetros, decíamos, de aquí a P, 2 centímetros, o 1, lo que sea. Bueno, ya tenemos el cuadrado en perspectiva. Ahora, la altura va a ser esta, la colocamos aquí, a partir de cualquier traza la voy a colocar aquí. Esta es la altura de la figura, ya que es un cubo. Entonces debe fugar hacia aquella fuga. Levanto aquí una vertical y tengo ya esta cara detrás, ¿no? Y ahora, si uno con este punto y levanto aquí una vertical, tendré aquí otra arista. Si uno con este punto, levanto una vertical y tengo aquí otra arista. Ya tengo el cubo al completo, ¿vale? Ya que todas deben fugar hacia allí y hacia allí. Bueno, por último aquí hago lo de siempre, del cuadrilátero para hacer la elipse inscrita, lo mismo que hice en los otros lados, hago las dos diagonales, uno este punto de intersección central con aquel, detecta aquí el punto medio en el espacio y el punto medio, y lo mismo aquí, este con este, y ahora ya puedo trazar la elipse ahí con precisión, la que me deje la vista y el papel, ¿vale? O sea que tendría la elipse. Ahora por último coloco aquí la altura,
Y la altura, si quiero, ya que tengo esta diagonal, fíjate que corta aquí, entonces hago la diagonal de abajo, va a la misma fuga, ¿no? Y puedo coger esta misma altura. Entonces cojo esa misma altura, la coloco aquí, y ahora fugo, una vez que tengo esta misma altura, fugo hacia aquí, y sé que la altura real del cono es esta. Con lo cual ya puedo hacer las dos tangentes por el método anterior, y ya tengo ahí el cono cuya base es esta y se apoya en ese cubo. Vale. Bueno, pues esa sería la cónica oblicua. Para diferenciar, fíjate que aquí las caras son oblicuas. Está grabando ahora. Sí. Fíjate que en este caso es frontal, en este caso es oblicua. Aquí las caras no son paralelas al cuadro, aquí una cara es paralela o coincidente con el cuadro, en este caso coincidente, ¿no? Vale.